Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy Agenda Nacional cumple con lo prometido. Logramos que viniera a acompañarnos el amigo ingeniero José Luis Moreno San Juan, que ya habíamos dicho que es la persona más enterada de la situación de esta crisis de energía eléctrica. Digo, no porque contribuyera a hacer la crisis, sino porque todo lo contrario, se ha pasado todo el tiempo tratando de evitar que llegáramos a la crisis, pero él conoce bien todo el proceso. Desde luego yo debo entregarle ahora el tema diciéndole que el servicio eléctrico es un monopolio del Estado en lo que fue la Corporación Dominicana de Electricidad, que desde 1935 con la ley 848 estaba declarado utilidades servicios públicos y fue creada cuando Trujillo le compró la compañía eléctrica de Santo Domingo a la Stoner Webster en 1955 y se creó la Corporación Dominicana de Electricidad y que se quedó como asesora de la Corporación Dominicana de Electricidad. Después hubo entonces un periodo de descuido de todas las recomendaciones que se habían hecho con sucesivos estudios. Por eso yo decía que uno de los organismos más estudiados de la nación ha sido la parte eléctrica, pero no se ha ejecutado lo que se ha recomendado en esos estudios. Entonces llegamos a esta etapa en que en 1997 se inició lo que se llamó capitalización, pero tengo entendido que más bien debió llamarse privatización. Pero yo le voy a pasar ahora la pelota al amigo ingeniero Moreno. Díganos qué fue lo que se hizo, porque de ahí fue que nació los llamados acuerdos de Madrid y todo después, eso. Después, cómo no. Fíjese, realmente no se hizo una privatización porque eso hubiese sido simplemente pasar al sector privado la totalidad de las empresas, y habían bastantes dificultades con el tema de si lo aprobaba o no el Congreso, y entonces se buscó como una salida de capitalización que simplemente era valorar los activos de las empresas existentes y que los inversionistas privados invirtieran esa misma cantidad para que fuese más o menos 50-50. Siempre aclaro de que la ley de reforma de la empresa pública, la 141 del 97, lo que decía era que el sector privado no podía tener más del 50%, pero siempre le dio la posibilidad al Estado de tener más del 50%. Eso en términos de una asociación con el Estado. Siempre. Por eso cuando se habla de que ha habido retroceso y violaciones con relación a la ley de reforma, evidentemente eso es una opinión mal intencionada y mezquina inclusive, o sea, porque es confundir a la población con cosas que no son. Y por eso puede sin ningún problema tener un 65% y hasta un 70% y hasta un 90% de una empresa y al 100% incluso en el área de la distribución que haya vuelto al Estado sin haber violado nada. Pero no se ha violado. Eso no excluyó en esa fórmula de sociedad que el Estado terminara de alguna manera también permitiendo que el sector privado incursionara en la generación y que le entonces comprara la energía al sector privado. Pero lo que me refiero es que no hay ninguna dificultad con que el sector público genere. O sea, y no se viola absolutamente nada, ni la ley reforma, ni la ley general de electricidad, ni nada. Todo eso son inventos. Con lo que sí se viola la Constitución de la República es con el darle participación en la generación hidroeléctrica al sector privado. O sea, y sin embargo eso sí, nadie lo menciona. Y de hecho en una ley de incentivos de energías renovables se hablaba hasta de 5 megavatios que podía el sector privado incursionar en eso. Y yo recuerdo que en esa ocasión
siendo director del Instituto de Energía, y usted también estaba en parte en esa... Yo hice un largo memorándum, diciendo, por artículo. para que no se llegara a esa cantidad que era exagerada, porque tal vez podría haber una micro hidroeléctrica o una pequeña hidroeléctrica comunitaria, ¿verdad? Yo quisiera leer esas 3 líneas para que los amables televidentes sepan que la previsión estaba en el artículo 15, recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico, ¿está claro? De uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Sí, eso, por eso. Ahora, lo mismo sucede, por ejemplo, con ese tema de lo que muchas se quiere hacer con el pacto, porque en alguna medida, o sea, lo que se ha estado discutiendo, o sea, en los últimos tiempos y en el día de ayer y tal vez siga el día de hoy, es pactar sobre situaciones que si hay una contradicción con la Constitución, entonces hay que modificar la Constitución. Sí. O sea, entonces realmente lo que se ve es que hay un interés muy... o sea, hay muchos intereses particulares ligados al tema eléctrico y lo que están esforzando por simplemente acomodar las leyes a lo que ellos quieren para hacer más negocio de lo que ya han hecho. Al país le ha costado más de 11.000 millones de dólares el experimento, ¿verdad? Mal logrado. O sea, pero mal logrado porque los que intervinieron en él, o sea, con autoridad, ¿verdad? Poder, realmente eran muy desconocedores de cómo se maneja un sector eléctrico, un sistema eléctrico, y por eso muchas veces hemos vuelto a señalar quiénes fueron de los culpables, o sea, de los que... Déjeme leer este titular, que yo creo que son amigos suyos. La ADIE deplora la falta de licitación de energía. Bueno, yo sí deploro también eso, porque realmente en eso a veces uno coincide en algunos temas, pero diferentes. Por ejemplo, está establecido en el artículo 110 que todas las compras de energía tienen que ser por licitaciones públicas, ¿verdad? Ahora, lo que no puede ser es una licitación a tan corto plazo que nada más que puedan participar los que están. Sí. O sea, qué casualidad. Sí, entonces se llega ya a las últimas consecuencias de que terminó, por ejemplo, el Acuerdo de Madrid y no hay energía contratada. Aquí hay un titular que dice, no se cumplen metas de Acuerdo de Madrid. Y eso parece que fue un documento de... Bueno, sí, el tema, yo a veces he tratado sobre el Acuerdo de Madrid, le digo, el Acuerdo de Madrid tiene muchos puntos favorables, pero hubo un mal manejo, o sea, de los articulados, porque al fin y al cabo, los intereses que habían, sobre todo del área de los generadores, bloquearon todas las iniciativas que se podían hacer para aprovechar algunos términos a favor de lo que eran las compras de energía, ¿verdad? Pero todavía subyace la lucha de intereses en el entorno del pacto eléctrico. O sea, y aquí hay mucho, siempre lo he dicho, mucho temor a hablar y mucho temor a decir las cosas, porque después eso tiene consecuencias, porque hay una persecución a veces de los que opinan diferente a todos los niveles, y también con el tema de, yo como le digo, muchos colegas, si no se marginan en dar opiniones o dan opiniones que son contrarias, entonces no los contratan más nunca. O sea, tienen que coger su título, echarle un zafacón y dedicarse a otra cosa. Eso es muy antidemocrático. No, eso no. Lo que pasa es que la democracia tiene, parece que muchas versiones, como el consenso también. O sea, un consenso donde puede haber una gran cantidad de disensos, pero que hay un porcentaje, entonces ya eso no es consenso, eso es por mayoría. Ahora, también a veces hay la dictadura del consenso, y yo pongo un ejemplo muy... vamos a decir, evidente, o sea, que se puede comprender fácilmente, que es que por consenso la Tierra era plana en Europa, ¿verdad? Hasta que llegó Copérnico y Galileo Galilei, ¿verdad? Que demostraron que no solo eso, sino que además no era ni tan siquiera el centro del universo, sino que era un planeta de un sistema solar y daba vuelta alrededor del Sol. Que eso, pero había un consenso entre los eruditos, incluso de esa época, de que la Tierra era el centro del universo
y también era plano. O sea, pero ¿quién da? Digo, no sé, así de manera de chiste, ¿qué descarta que se produzca un consenso que volvamos atrás? Bueno, y digamos que todo eso estaba equivocado y que realmente la Tierra era plana. Pero bueno, el tema es que en el caso del pacto yo lo que veo que hay mucha insistencia en lo que es asegurarse de que el sector privado tenga una buena tajada en todo esto y marginar totalmente al Estado de lo que es la planificación del sector, porque por eso fue que en el año 99 se dejó toda la planificación a la ley de la oferta y la demanda, y mucho que discutimos ese tema, los técnicos en esa época, y lo que planteábamos que tenía que haber un plan de expansión que definiera exactamente dónde iban qué tipo de instalaciones se iban a hacer, dónde se iban a hacer, dependiendo de los centros de carga, cuáles eran las líneas de transmisión, los sistemas de distribución y el tipo de tecnología a usar en las plantas, y eso no se hizo, se elaboró un plan de expansión indicativo. Indicativo quiere decir que usted lo hace, como si quiere no lo hace y está todo bien. Sí. O sea, no puede ser. O sea, un plan de expansión es algo mucho más riguroso y eso hubiese evitado incluso las instalaciones de centrales de generación en sitios donde ya había un excedente de generación, simplemente entonces, por complacer a los inversionistas. Haya creado la necesidad entonces de estar moviendo energía de una región a otra, como para justificar las autopistas eléctricas, que tampoco se justificaba si se hubiese instalado generación en la zona norte. Si se hubiera regionalizado. Claro, pero sin embargo hubo muchos discusiones sobre ese tema y me tocó en algún momento hasta ser bastante vapuleado con eso, porque afectaba intereses de ese sector, o sea, con el tema de cuestionar el famoso autopista eléctrica. El otro día, esperando así que llegáramos a esta sesión informativa, que recuerdo haber asistido a una reunión del Instituto de Energía cuando funcionaba. Ajá. Y uno de los asistentes se apareció con el plan Trujillo de la electrificación total. Y que para mi sorpresa, a largo plazo, incluía energía nuclear. Bueno, en esa época todo eso era lo que estaba en de moda. O sea, a partir de cierta capacidad del sistema, evidentemente que lo que se recomendaba era energía nuclear, y todavía no deja de serlo, porque estamos hablando de una previsión muy temprana. Sí, eso fue en el año 56, 57, y se tenía un plan por 20 años hasta el año 76, que se quedó corto por el desarrollo que hubo en el país en cuanto a demanda de energía en la década finales de los 60 y principios de los 70, y por eso hubo muchos planes alternativos. El problema de la mayoría de los planes de expansión de la antigua CD es que se ejecutaron siempre menos de un 60%. El que más se ejecutó fue un 60%. Pero fíjate el caso del agitado, porque yo intervine ahí en el 78 cuando Paniagua, que era el administrador, me presentó el plan de construir las 6 Itaos. Bueno, eran 4 en la ubicación de Itabo y 2 Arroyo Barril. Exactamente, pero se le llamaba Itabo para simplificar. Y el problema en ese momento era que el combustible más barato, o sea, la generación más barata era con el carbón. Y sigue siendo hoy en día también. Y todavía lo es, pero me dijo en ese momento el ingeniero Paniagua que se estaba produciendo una transferencia masiva mundialmente al carbón. Y entonces se iba a encarecer. Entonces estaba encareciéndose el carbón y estaba bajando el precio del petróleo, como está bajando ahora. Sí. Aquí tengo yo por aquí la previsión hasta el año 2017 que estará entre 40 y 50 dólares y que no va a pasar de ahí. Mire, pero precio del petróleo ahí tenemos dos entre 40 y 50 dólares hasta fin del 2017. Dos observaciones que siempre pero déjame terminar. El asunto es que con esa disyuntiva de que no se sabía cuál iba a ser en un momento dado el combustible y por tanto el kilo más barato, yo le pregunté, ¿y no se pueden hacer duales? Me dijo, sí, van a costar más, pero se podrá. Y entonces ahora se hicieron duales. Pero el problema es que del proyecto de 6 unidades, nada más se ejecutaron 2. A duras penas. ¿Por qué? Porque el gobierno siguiente paró el programa.
Y de hecho después se llevó como una alternativa a la planta, la llamada Mitsubishi de San Pedro de Macorís, de 35 megavatios, que realmente rompía la estructura de lo que era una expansión que ya iba por 130 megavatios. Ahora digamos una cosa, aquí delante de los que están escuchándonos y viendo. Si hubiéramos hecho esas 6 plantas, hubiéramos tenido la crisis. No hubiese habido ninguna crisis a finales de los 80 y principios de los 90. Lo que pasa es que eso se forzó porque había un plan ya de lo que era la corriente neoliberal desde los años 80, de que el sector público tenía que salirse del área de generación, pero extrañamente ni se salió en Francia, ni en Corea del Sur, ni en muchísimos otros países, pero para estos países pequeños y muy manipulados, sí, se llevó eso, pero ningún país hizo una reforma del sistema eléctrico de un día para otro. O sea, yo siempre pongo de ejemplo incluso a los propios ingleses. La reforma del sistema eléctrico inglés demoró 15, 20 años de completarse todo lo que se había planificado hacer. Pero a veces somos tremendistas, no hacemos nada y de momento queremos hacerlo todo. O sea, eso es un asunto muy, tal vez, de los países que no se planifican bien las cosas. Pero yo supongo que esa planificación a largo plazo de los británicos debe haber sufrido algún cambio con el Brexit. Sí, claro. ¿No? Y lo que pasa es que las planificaciones a largo plazo no quiere decir que no se puedan cambiar. Al contrario. Cada cierto tiempo se hacen evaluaciones, una revisión periódica para ver qué cosas nuevas hay de tecnología, qué cosas. Eso siempre, o sea, que no es tampoco una línea recta. No, eso está en el librito de la planificación. Exacto, o sea, usted va retroalimentando de acuerdo a lo que es la ejecución del plan y ve las cosas nuevas y qué cosas podría cambiarse. Pero siempre hace falta una planificación, usted sabe por qué, porque en esa planificación están dónde las plantas que deben de ir, dónde deben de ir, cuáles son las líneas que deben construir, y no se puede estar inventando ni improvisando por antojo de gente poderosa, como se ha hecho hasta el día de hoy. Aunque me digan lo que digan, las pruebas están ahí. O sea, en materia de energía eléctrica, el plan de expansión es la guía y los factores nodales dan dónde instalar las plantas. Ahora, indudablemente que han faltado otros elementos de referencia, porque ahora es cuando se va a discutir la ley de ordenamiento territorial de la nación. Sí. De acuerdo con lo que se supone que debe ser esa ley, debería influir en el patrón de urbanización de la nación. O sea, hay un caso de dónde concentrar la población. Hay bastante casos. Pero como eso nunca ha existido. Porque en la misma ciudad lo existen. O sea, hay zonas donde no hay ni agua. El acueducto ya está colapsado y todavía siguen permitiendo torres y torres que todas funcionan a base de electrobombas, que a su vez representan posiblemente el 60% del consumo eléctrico de esa torre. La bomba de agua sumergible. Pero yo relaté, ¿usted recuerda aquella reunión que fuimos a la Comisión Nacional de Energía, que estaba en un edificio alto de la ciudad y se veía por una ventana todo el panorama de la ciudad? Y yo dije, la suerte de nosotros es que todos esos edificios que se están viendo ahí, en el 80% están vacíos. Sí. Porque si estuvieran llenos, y hubiera gente demandando electricidad y agua, y hubiera 2 automóviles por cada uno de esos apartamentos, esta ciudad ya no sería pero realmente vivible. Hay zonas donde... Y hace unos cuantos años de eso. Hay zonas donde están ocupadas y pasa eso. El agua que se usa es la del pozo. Está colapsada las vías de tránsito porque ya fueron construidas para viviendas de un solo nivel y ahora hay en cualquiera 28 y la red vial. ¿Cómo puedes resistir el parqueo? Y por eso cuando se habla de contaminación, los que son ambientalistas furibundos, yo digo, bueno, miren el sector transporte, porque el sector transporte dominicano emite más, hay emisiones de CO2 mayor que cualquier otra, y además de que se traen chatarras, hay muchísimos vehículos que son inservibles, entonces cuando se van a hacer algún tipo de legislación hay que atender la realidad nacional y no copiar nada más que lo que pasa en otro país, porque aquí más contamina un carro que tiene 15 años circulando, ¿verdad? Aunque sea de 1500 cc que uno de 3700 cc nuevo. O sea,
por un problema de tecnología. La dificultad está en que la clase media se está empobreciendo. Bueno, por eso entonces y no puede adquirir los vehículos. Más que los niveles de emisión. Le está hablando a alguien que... Sí, yo sé, pero que es así. Lo puede decir. Por lo tanto, usted lo que tendría es que medir las emisiones reales de cada uno de los vehículos que anden circulando y entonces en función de eso. Pero aquí hay mucha teoría sobre una serie de cosas, sobre todo que aquí cualquiera opina de cualquier tema y más experto que nadie de cualquier tema, y no se respetan las competencias ni las facultades, ni tan siquiera a veces en la propia universidad. Que ha graduado de la Universidad de Odontología con doctorado. Sí. Entonces ese es el tema. Yo puse un caso de eso, por ejemplo, la división de la gran ciudad, o sea, el Gran Santo Domingo, en compartimientos estancos. Digo, no hay manera de que tengamos una planificación global, porque cada una de esas jurisdicciones es totalmente autónoma y es un compartimiento estanco políticamente, porque puede estar en manos de un partido que no se entiende con el otro, la otra jurisdicción que está en manos de otro partido, y así no puede haber soluciones para el todo. Todo eso tiene un problema con la energía, con la seguridad, que incluso el trazado de las calles es tan caótico que no se puede entrar a una emergencia. Todas desembocan en una calle que parece una culebra. O sea, porque todo no se ha hecho sin ningún tipo de planificación. ¿Dónde se está planificando el todo? O sea, el Gran Santo Domingo, ¿dónde está eso? En ninguna parte. O sea, todo porque la ley de la oferta y la demanda y dejar hacer se ha convertido en una costumbre. Y la única oficina que existía estaba en lo que hoy es el Distritico, la oficina de planeamiento urbano. Y bueno, sí, entonces por eso también hay una serie de elementos con el tema de la energía que tienen que ver con todo eso. O sea, tenemos un caos en lo que es la parte de uso eficiente de la energía, pero hemos permitido eso durante los últimos 25 años. Pero ahí hay dos elementos fundamentales, visto en términos de infraestructura. Uno es tener la capacidad de generación para la demanda probable, y la otra es la red de distribución en toda la ciudad. Entonces, por eso le decía que en todas esas zonas que están urbanizadas de manera espontánea, a veces es bastante difícil organizar la parte de lo que es la red, porque incluso hay zonas donde no pueden entrar los vehículos para hacer ciertos tipos de reparaciones, y por eso hay tantas, a veces hasta accidentes y fuegos y demás, y no hay cómo resolver eso, porque se ha dejado llevar esto a un nivel casi caótico, o sea, en cuanto a lo que es la parte de infraestructura, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué no estamos en medio de un caos total? Porque están funcionando hasta cierto punto unas unidades vecinales, donde los ciudadanos se reúnen y de alguna manera hacen valer las normas que debían haberse respetado en una planificación que no se está haciendo cumplir, y entonces los ciudadanos han logrado paralizar algunos de esos proyectos cuando han violado de una manera pero lo esencial con relación al pacto es eso de que debe de ser el interés nacional por encima de los intereses particulares. Pero dígame una cosa, usted debe haber tenido alguna experiencia en eso. Todos esos edificios que son potencialmente una demanda, están vacíos todavía en su mayor parte, pero en algún momento van a demandar energía. Sí, pero ¿se siguen construyendo con licencia de construcción o sin licencia? Bueno, se supone que debe de haber una licencia, por lo menos se exige eso los grandes edificios, pero hay otros que... Pero usted no ha visto un edificio otras torres que están haciendo nada menos que en la Lincoln, con esquina con el paseo. Sí, el mirador, ahí hay un pero está en la misma línea de la acera. Eso no puede tener permiso de construcción. Tal vez haya algún tipo de violación con el permiso que dieron. Por lo menos sí se respetó lo que es la parte del área verde del mirador, o sea, hasta donde estaba fijado, porque eso había una cerca ahí de una vivienda y llegaba hasta ahí. O sea,
Y eso sí se respetó, esa parte. Sí, pero la parte que da hacia la Yo línea, lo que me preocupa ahí se más, llevó el jardín, yo lo que me preocupa, metido en un techo hasta la misma línea de la acera. Lo que me preocupa más a veces es el tema de los servicios que no se está tomando en cuenta. No, yo lo pongo como ejemplo de que eso no puede tener permiso. Y si los edificios se están construyendo sin permiso de construcción, pues mucho menos habrá provisión o previsión para lo que es la infraestructura, las instalaciones necesarias, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo. Y por aquí hay una información que dice como que no hay energía suficiente. El sistema no tiene energía suficiente. Para suplir el 100% de la demanda, con el costo de algunas unidades ya no hay suficiente. Por eso hace falta más generación. Dice, CENI no cuenta con suficiente energía disponible. ¿Cómo es que va a funcionar entonces la licitación con eso? Bueno, el asunto es que ya lo que tienen es que negociar con los que están, y va a seguir el racionamiento de energía que debía haberse ya eliminado. O sea, vamos a hacer licitación con lo que hay, a sabiendo de que no vamos a cubrir la demanda total. Sí, eso es todo. Pero vamos a comenzar entonces, ¿cómo? Comprando la energía más barata. Claro, hasta donde se puede, porque acuérdese que hay una reserva de energía más barata para ciertos sectores que son grandes consumidores. Pero entonces, ¿cómo llegamos a...? No, por eso usted va a comprar una cantidad de energía y va a racionar el 20%, que es lo que está establecido. O sea, que va a seguir los apagones hasta que no haya posibilidad de comprar energía a un precio más o menos razonable, y que eso demorará 2017, 2018. Dice aquí, este es un proyecto favorito de nosotros, Punta Catalina inyectará hasta 40% sí, bueno, de la energía posiblemente cuando comience Punta Catalina eso pueda cambiar. O sea, a pesar de que mucha gente no le gusta el proyecto, nosotros sí hemos apoyado siempre el concepto de las plantas de carbón, sí, porque de todas maneras, o sea, la contaminación nosotros no la producimos, nos viene con los vientos alisios, o sea, de otras partes, ¿verdad? Y de todas maneras, lo que hemos estado teniendo energía muy cara, simplemente por estar alzando un eslogan de otros países que aquí no aplica en República Dominicana. Pero lo que no apoyamos nunca fue que se hiciera en terreno ajeno. Bueno, ya eso es otro tema. Y la ubicación tampoco nos gustaba. Había otra ubicación alternativa. Y la primera planta de carbón que debió construirse fue en la zona norte y no en el sur. Pero bien, está bien, hay mucha... Eso es parte de la no planificación. La no planificación y llevarse de intereses particulares, lo que le conviene a los intereses particulares de hacer, y tal vez por ahí es que anda rotando el pacto. No se crea que es de otra manera. No tengo ninguna expectativa con relación. ¿El pacto eléctrico? Sí, el pacto eléctrico es... Recuerda que el pacto eléctrico es parte de la ley de ordenamiento de desarrollo. ¿Cómo es que se llama la mexicana aquella que se aprobó y se hizo? No, el plan, ¿cómo se llama? La Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero tenemos estrategia. Bueno, pero una estrategia que no va en función del interés nacional. El asunto es que todos los pactos están metidos ahí, sí, ¿no? Okay. Pero se supone que eso va a estar vigente hasta el año 2030. Sí, y por lo tanto, pero un plan de expansión no se hace para 14 años. Pero el 2030, lo que está ahí es el mecanismo de los pactos. Sí, está bien. Con la misma estructura de quién decide y toma decisiones entonces con relación a las consultas que se hacen y se convocan. Sí, sí, son los mismos siempre. Bueno, de todas maneras, yo creo que hemos agotado por lo menos el intento de darle una noción a los amables televidentes de qué es lo que tenemos por delante y de dónde arrancamos, porque para llegar a donde estamos salimos de alguna parte, ¿no? Sí. Gracias, bien, José Luis. cómo no, a sus órdenes. Nos vemos mañana para terminar la semana. Saludos por la Anita, hasta luego.